Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Que el trozo de la primera lectura que escuchamos hoy es la prosa narrativa más bella de todo el Antiguo Testamento. Ese trozo es parte de la vida de Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham nació en Ur de Caldea, un hombre polígamo, es decir, tenía un harén, tenía varias mujeres. Era un hombre que participaba de la esclavitud como algo que ya se había institucionalizado, propenso a las costumbres de la época, entre ellas al sacrificio humano, especialmente de los niños. En fin, un hombre pecador. Ciertamente Dios detesta el pecado, pero no al pecador. Y en un momento determinado llama a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de ese ambiente en que estás viviendo. Y Abraham oye la voz de Dios y se decide a salir sin saber para dónde va. Solamente aceptando la invitación: sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra nueva que yo te voy a mostrar. Y Abraham sale hacia lo desconocido, creyendo en el anuncio, creyendo en el llamado de Dios. Abraham se casa con una mujer de nombre Sara. Dios comienza a hacer pactos y alianzas con Abraham, y entre los pactos les da las bendiciones según la mentalidad de la época, que eran 3. Una persona era bendecida en la medida en que tuviera abundantes riquezas, en la medida en que tuviera larga vida y en la medida en que tuviera muchos hijos. Pasan los años y resulta que su esposa no puede tener hijos. Y Dios le había dicho: mira las estrellas del cielo, mira la arena de la playa y cuéntalas si es que puedes. Así será tu descendencia. Y resulta que no tiene ningún hijo. Y entonces, según la costumbre de la época, Sara le dice a Abraham: entra en intimidad con Agar, porque estaba permitido. Cuando la esposa no podía darle hijos, la muchacha de servicio podía tener intimidad con el marido, y ese hijo no era de la muchacha de servicio, prácticamente era del matrimonio.
Eso estaba permitido en aquella época. Lo que pasa es que la gente hoy en día lo sigue haciendo. Ya no está permitido. Agar concibe y tiene un hijo. Y ese hijo se llama Ismael. 13 años más tarde, tenía 99 años, Abraham, cuando nace su hijo Isaac, de Sara, su esposa. Cuando nació Ismael, Abraham ya tenía 86 años. Y comienza aquel muchacho a ir creciendo, a ir fortaleciéndose, se va robusteciendo. Y comienza Isaac a ver la fe, la devoción y la amistad de su padre para con Dios. Pasan los años y también Isaac es un hombre de oración, también participa con su padre en los sacrificios que se le ofrendaban a Dios. Y un día Abraham oye la voz de Dios, que es el evangelio de hoy, la primera lectura de hoy. Abraham vuelve a oír que Dios le llama y le dice: Abraham, Abraham, toma a tu hijo querido, al que tanto quieres, al que amas, y sacrifícamelo. Duro para Abraham. Después que había estado toda una vida esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, que le había ofrecido que iba a ser padre de multitudes, y ahora que vio hecho realidad la vida en Isaac, ahora Dios pide que le sacrifique a su hijo que tanto quiere. Abraham se decide a llevarse a su hijo hacia el monte Moria, que hoy en día es Jerusalén, para sacrificar a su propio hijo. Y de igual forma Dios a nosotros también nos pide que sacrifiquemos lo que más queremos. ¿Cómo nos cuesta sacrificar algunas cosas? Entonces Dios, así como le pidió a Abraham: sacrifícame a tu hijo, Dios también te pide a ti que hagas un sacrificio grande. Sacrifícame a tu hijo. ¿Y cuál es tu hijo? Puede ser el dinero. Estoy apegado al dinero. Es lo que yo más quiero. Y Dios nos pide que seamos capaces de desprendernos para que entendamos cómo Él no nos va a abandonar, nos va a bendecir en abundancia. Pero nosotros eso no lo creemos. Dios nos pide que sacrifiquemos horas de nuestro trabajo. Hay gente que trabaja de lunes a lunes, de la mañana al anochecer. ¿Y en qué momento atiende a tu familia? Y Dios te pide: sacrifique horas de tu trabajo para que atiendas a tu familia. ¿De qué te sirve tener mucho dinero, después tener hijos perdidos en la droga, por malos caminos y malos vicios, porque te absorbió el tiempo del trabajo, porque tenía que pagar compromisos que te inventaste y no tuviste tiempo para estar al lado de tus hijos que tanto te necesitaban? ¿Cuántas veces Dios no te habrá pedido que sacrifiques a tu hijo ofrendándoselo para que seas sacerdote o para que seas monja, y te niegas a ofrecérselo a Dios y no somos capaces de ofrecérselo? Pero en cambio ese muchacho después cogió mal camino, se metió en los vicios, en las drogas, y ya no sabemos qué hacer con él. Ahí sí se lo ofrecemos a Dios. Señor, ahí lo tienes, es hijo tuyo, haga con él lo que tú quieras. Ahora sí, cuando ya el muchacho está deteriorado, ¿por qué antes, cuando Dios te lo pidió, no fuiste capaz de ofrecérselo? ¿Cómo nos cuesta darle las cosas buenas a Dios? Queremos darle siempre las cosas malas. Ofrézcale todo lo que usted pueda, ofrézcaselo a Dios, convencido de que Dios se lo va a retribuir de una forma extraordinaria, mejor todavía, porque Dios nunca te quita, todo lo contrario, siempre te da, y te da a manos llenas.